Escucha, no solo con la mente. Siente estas palabras en tu interior. Permite que te acompañen, como un suave eco que te invita a mirar hacia adentro. Hoy, vamos a contemplar una pregunta que se ha vuelto urgente, aunque pocos se detienen a verla con claridad. ¿Por qué la gente ya no puede estar sola? Mira a tu alrededor. Observa el ritmo del mundo. Todo se mueve rápido. Muy rápido. Y, sin embargo, hay algo más profundo que se mueve en silencio, dentro de cada persona. Una incomodidad persistente, una inquietud que aparece cuando la mente deja de ocuparse en algo. Esa inquietud se siente como un pequeño temblor interno, casi imperceptible. Pero está ahí. En muchos, se ha convertido en una especie de miedo. Un miedo a quedarse consigo mismos. Un miedo a la quietud. Y la pregunta surge nuevamente. ¿Por qué? Hay algo que se ha olvidado. Algo esencial. La capacidad de simplemente ser. De existir sin necesidad de estímulos constantes. Sin distracciones. Sin ruido. Cuando lo externo deja de moverse, lo interno comienza a hablar. Y no todos quieren escuchar lo que surge en ese espacio. ¿Qué aparece en ti cuando no haces nada? ¿Qué surge cuando te ves obligado a permanecer con tu propia presencia? En ese vacío aparente, comienzan a revelarse viejas emociones, pensamientos acumulados, historias no resueltas. Y la mente, acostumbrada a correr, no sabe qué hacer con ese silencio. Así, las personas buscan compañía, no por amor, sino por huir de sí mismas. Buscan ruido, no por necesidad, sino para evitar el encuentro con la verdad que espera en su interior. Cuando notas esto, algo se abre. Una comprensión silenciosa. La soledad no es el problema. El problema es lo que la mente teme encontrar cuando la soledad se acerca. Durante generaciones, la humanidad se sostuvo en ritmos más lentos. Había espacios para la pausa. Momentos en los que la vida no exigía estímulos constantes. Pero hoy, la velocidad se ha convertido en un hábito. Casi en una adicción. Y cuando el hábito se convierte en identidad, estar solo se vuelve insoportable. Porque la mente no encuentra dónde apoyarse. Busca lo que siempre ha tenido: movimiento, ruido, distracción. Pero te invito a contemplar esto con suavidad. Sin juicio. Sin condena. La incapacidad de estar solo no es un fracaso. Es un llamado. Una señal de que algo dentro de ti desea ser visto. ¿Qué se mueve en ti cuando escuchas estas palabras? ¿Qué intenta escapar? ¿Qué intenta esconderse? Cada ser humano lleva dentro un territorio aún no explorado. Un espacio vasto y profundo. Y ese espacio solo se revela cuando el ruido cae. Cuando las máscaras se aflojan. Cuando la soledad ya no es un enemigo, sino un espejo. La gente no puede estar sola porque nunca aprendió a habitar su propia presencia. Aprendió, en cambio, a habitar los pensamientos de otros. Las expectativas de otros. Los deseos de otros. Y cuando se quedan sin esas referencias, sienten un vacío. Pero ese vacío no está realmente vacío. Está lleno de posibilidades. De claridad. De verdad. La soledad es el umbral hacia ese descubrimiento. Pero la mente teme los umbrales. Teme cruzar lo desconocido. Pregúntate ahora, suavemente. ¿Quién soy cuando no tengo nada que hacer? ¿Quién soy cuando no estoy reaccionando al mundo? ¿Quién soy cuando mi mente deja de correr? Siente la amplitud de estas preguntas. No busques respuestas inmediatas. Permite que se abran como puertas internas. A lo largo de este encuentro, vamos a caminar juntos por ese territorio silencioso. No para llenarlo, sino para reconocerlo. No para analizarlo, sino para recordarlo. Porque estar solo no es estar vacío. Estar solo es volver a ti. Y muchos han olvidado el camino de regreso. Hay una verdad sencilla. La soledad, cuando se comprende, no pesa. No duele. No amenaza. Es simplemente espacio. Espacio para ver. Espacio para ser. Pero cuando no se comprende, se transforma en angustia. Una angustia que no proviene de la soledad misma, sino de la resistencia a mirarse. Entonces pregunto nuevamente, con suavidad.
¿Qué ocurre en ti cuando el mundo deja de ofrecerte distracciones? ¿Puedes sentir ese momento? Ese instante en el que la mente se queda sin tareas, sin historias, sin movimiento. Para muchos, ese instante es insoportable. El silencio interno se percibe como un extraño. Y por eso buscan compañía inmediata. No para conectar, sino para evitar la confrontación consigo mismos. Pero tú, estás aquí, escuchando, abriéndote a una mirada distinta. Y eso ya es un paso hacia otro tipo de presencia. Voy a llevarte más hondo ahora, hacia la raíz de este fenómeno que se ha vuelto tan común. La gente ya no puede estar sola porque ha perdido el contacto con su propio centro. Ese lugar donde la conciencia simplemente observa. Ese espacio donde la vida no necesita adornos. Cuando alguien pierde contacto con ese centro, busca un sustituto en el exterior. Personas, pantallas, mensajes, ruidos. Todo sirve para huir del encuentro interior. Pero la huida nunca libera. Solo prolonga el sufrimiento. Y aquí surge otra pregunta para ti. ¿Qué has estado evitando ver en ti mismo? ¿Qué parte de ti pide atención, pero ha sido ignorada? La soledad trae respuestas, cuando dejas de temerlas. A medida que avanzamos, quiero que notes algo. No estás escuchando para acumular ideas. Estás escuchando para recordar algo que siempre estuvo dentro de ti. La soledad es como una puerta. Una puerta que conduce a tu verdadera esencia. Pero muchos prefieren quedarse afuera, temiendo lo que podría haber adentro. Sin darse cuenta de que lo que temen es solo la sombra de la mente. La presencia, en cambio, siempre es luminosa. Siempre es simple. Siempre es suficiente. Y cuando descubres esto, la soledad deja de ser soledad. Se convierte en compañía. La más profunda compañía que existe, la de tu propio ser. Esto es solo el comienzo. Aún hay mucho que contemplar juntos. La historia de por qué el ser humano huyó de su propia presencia es larga. Pero también es profunda. Y merece ser explorada con calma. Si estas palabras comienzan a resonar en algún lugar de ti, déjalo ser. No apresures nada. Solo permanece atento. Presente. Abierto. Porque lo que vamos a seguir descubriendo, en este viaje, tiene el poder de transformar la manera en que te relacionas con la soledad, con los demás y contigo mismo. La soledad. Esa palabra que tantos evitan, como si ocultara un peligro. Y, sin embargo, en su esencia más pura, no es una amenaza. Es un espacio. Una extensión interna donde algo profundo puede mostrarse, si permites que se muestre. Pero las personas han aprendido a temer ese espacio. No porque sea dañino, sino porque allí no pueden esconderse de sí mismas. Mira por un momento la vida cotidiana. Observa cómo la gente busca llenar cada segundo. La música encendida incluso cuando no se escucha. El teléfono abierto aunque no haya nada nuevo. Conversaciones que no nacen del corazón, sino del miedo al silencio. Todo esto, en realidad, es una forma de huida. Una huida suave, casi invisible, pero constante. Y la pregunta vuelve a levantarse. ¿De qué huimos cuando huimos del silencio? ¿Qué intenta evitar la mente cuando se niega a estar sola? Cuando la atención se dirige hacia adentro, aparece una sensación olvidada. Una presencia que siempre estuvo ahí, pero que fue cubierta por capas y capas de distracciones. Pregúntate ahora, con suavidad, ¿qué ocurre en ti cuando no intentas llenar el momento? ¿Qué surge cuando te conviertes en un simple testigo de lo que hay? Te invito a notar algo muy simple. La soledad no duele cuando estás en paz contigo. Lo que duele es la resistencia, la lucha interna, la necesidad de escapar. Las personas ya no pueden estar solas porque se han identificado completamente con el ruido externo. Han hecho del movimiento una identidad. Y cuando ese movimiento desaparece, sienten que también desaparecen ellas. Pero eso no es verdad. Cuando el ruido cae, lo que surge no es vacío. Es la esencia, la conciencia misma, lo que eres antes de cualquier pensamiento. Y sin embargo, muchos no lo saben. Muchos nunca lo han experimentado. Están acostumbrados a vivir desde afuera hacia adentro.
nunca desde adentro hacia afuera. Imagina por un instante un lago agitado por el viento. Las olas se levantan, se rompen, cambian de forma. Así es la mente cuando siempre está recibiendo estímulos. Pero si el viento se detiene, el lago se vuelve claro. Y en esa claridad, puedes ver el fondo. Puedes ver lo que siempre estuvo ahí, pero que el movimiento ocultaba. Eso es lo que ocurre en la soledad. El viento se calma. La mente queda expuesta. Y lo que hay en su profundidad se revela. Muchos temen ese momento porque nunca han aprendido a observar su interior sin juicio. Y cuando algo desconocido surge, lo interpretan como peligro. No saben que ese surgimiento es la puerta hacia su propia libertad. Piensa ahora en la forma en que las personas buscan compañía. A veces no es desde el amor. No desde la verdadera conexión. Sino desde la necesidad. Desde una carencia interna. Como si el otro tuviera que llenar un vacío que, en realidad, solo puede llenarse desde dentro. Cuando alguien no puede estar solo, carga sobre los demás la responsabilidad de sostener su mundo interno. No busca compartir, busca escapar. No busca presencia, busca distracción. Y eso, inevitablemente, conduce al sufrimiento. Porque ningún ser humano puede sostener a otro cuando éste no sabe sostenerse a sí mismo. La soledad, entonces, se convierte en un maestro silencioso. Un maestro que te recuerda que la raíz de tu bienestar no está afuera. Nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro de ti. Pero, ¿cómo descubrir esto si nunca permites que el silencio te hable? ¿Cómo encontrar tu verdadera profundidad si nunca te quedas contigo el tiempo suficiente para sentirla? Quiero que contemples esta pregunta con calma. ¿Quién eres? Cuando ya no dependes de nada externo para sentirte completo. Permite que esta pregunta abra un espacio en ti. Un espacio amplio, luminoso, sin prisas. Mientras seguimos avanzando, quiero que notes que este viaje no es intelectual. No estás aquí para acumular ideas. Estás aquí para reconocer algo que quizá olvidaste. Algo que siempre te ha acompañado. La gente ya no puede estar sola porque se desconectó de sí misma. Dejó de escuchar su propia voz interna, esa que no habla con palabras, pero que guía con claridad. Al perder ese contacto, surgió la dependencia del ruido. La necesidad de estímulos constantes. El miedo al silencio. El miedo a la pausa. Y así, el mundo se llenó de formas de escapar. Entretenimiento sin fin. Información que nunca se detiene. Mensajes que llegan uno tras otro. Un flujo constante de cosas que parecen importantes, pero que rara vez lo son. Todo para evitar un instante de verdadera presencia. Pero cuando observas esto sin juicio, algo se ablanda dentro de ti. Comprendes que no se trata de criticar al mundo, sino de recordar un camino. Un camino hacia tu propio ser. La soledad puede convertirse en un refugio. En un hogar interno. En un lugar donde no falta nada. Pero para que eso ocurra, primero debe caer la resistencia. La mente debe aprender a soltar su necesidad de acompañamiento constante. Y entonces surge la pregunta que abre un nuevo umbral. ¿Qué descubrirías de ti mismo si te permitieras estar solo sin miedo? Siente esta pregunta. Déjala suspenderse en tu interior como una campana que sigue vibrando mucho después de haber sido tocada. Lo que encontrarás, si sigues caminando con honestidad, no será vacío. Será verdad. Una verdad que no puede enseñarse con palabras, solo experimentarse desde la presencia. La raíz de esta dificultad para estar solo no se encuentra en la soledad misma. La raíz está en la mente. En su agitación. En su necesidad constante de aferrarse a algo. Observa por un instante cómo funciona la mente humana. Siempre moviéndose. Siempre creando historias. Siempre buscando la próxima experiencia, la próxima emoción, la próxima distracción. Es como un río que nunca se detiene. Pero debajo del río hay quietud. Una quietud profunda, silenciosa, inmutable. Esa quietud es lo que realmente eres. Aunque la mayoría lo ha olvidado. Cuando la gente intenta estar sola, lo que enfrentan no es el silencio. Es ese río de pensamientos que jamás aprendieron a observar. Y al no saber observarlo, se sienten atrapados por él. Se identifican con cada corriente,
con cada ola, con cada idea. Y así, la soledad se vuelve insoportable, no por lo que es, sino por lo que activa dentro de la mente. Quiero que contemples esto. La soledad no te causa miedo. Lo que te causa miedo es encontrarte con los pensamientos que has evitado durante años. Ese encuentro parece duro. Parece incómodo. Pero es solo el comienzo de una liberación profunda. La gente ya no puede estar sola porque vive hacia afuera. Ha puesto toda su atención en el mundo externo. En lo que sucede. En lo que otros piensan. En lo que debe cumplirse. ¿Y qué ocurre cuando esa atención, por un instante, regresa hacia adentro? Ocurre que la mente pierde su punto de apoyo habitual. Y se siente amenazada. Pero tú no eres la mente. Eres el espacio en el que la mente aparece. El observador silencioso. La presencia detrás de cada pensamiento. Cuando alguien desconoce esta verdad, la soledad se convierte en un espejo que parece demasiado brillante, demasiado claro. Muestra cosas que la persona no estaba lista para ver. O que creyó que podía mantener ocultas. Quiero llevarte a una imagen muy simple. Imagina una habitación oscura. Durante años, evitas encender la luz porque temes encontrar algo desagradable. Pero la oscuridad no elimina lo que hay dentro. Solo lo oculta. Encender la luz no crea nada nuevo. Solo revela lo que siempre estuvo ahí. Eso es la soledad. Una luz. Una claridad que te muestra tu interior tal como es. Muchos prefieren mantener la habitación en penumbra. No porque no quieran conocerse, sino porque creyeron que lo que hay dentro es peligroso, roto, insuficiente. Pero esa creencia no es verdad. Nunca lo fue. Dentro de ti no hay un enemigo. Solo hay una parte de tu ser esperando ser vista sin juicio. Pregúntate ahora con suavidad. ¿Qué crees que encontrarías si dejaras de huir de ti mismo? ¿Qué se revelaría en tu interior si simplemente te quedaras en tu propia compañía? Permite que la pregunta te acompañe por unos segundos. Permite que abra un pequeño espacio dentro de ti. La incapacidad de estar solo también surge porque la sociedad ha creado un ritmo artificial. Un ritmo que no deja espacio para la introspección. Todo debe ser inmediato. Todo debe ser visible. Todo debe compartirse. Incluso la intimidad se ha vuelto un espectáculo. Y en medio de ese espectáculo, el ser humano perdió el arte de estar consigo mismo. La gente se acostumbró a recibir validación externa. A sentir que su vida tiene sentido solo cuando otros la observan. Y cuando la validación externa desaparece, sienten que desaparecen también ellos. Pero esa sensación no es más que una ilusión. Porque tu valor no proviene del mundo. Tu valor proviene de tu ser. La soledad es el camino que puede llevarte de vuelta a esa verdad. Pero para caminarlo, debes estar dispuesto a sentir lo que surja. A observar sin huir. A permitir que el mundo interno, tan olvidado, vuelva a hacerse presente. Mira dentro por un instante. Mira con tranquilidad, sin exigencias. ¿Puedes notar que hay un espacio en ti que siempre estuvo ahí? Un espacio que no depende de nada. Un espacio que no se altera con el ruido externo. Ese espacio es lo que muchos temen sin saber que, en realidad, es su hogar. La incapacidad de estar solo es, en el fondo, un llamado. Un recordatorio. Una invitación a regresar a ti. Y ahora surge otra pregunta que quiero que dejes suspendida en tu interior. ¿Qué parte de ti espera ser reconocida cuando el mundo se queda en silencio? No necesitas responder con palabras. Solo siente la apertura de esa pregunta. Siente cómo toca algo profundo. Hay algo esencial que debemos observar ahora. Algo que está en la raíz del miedo a la soledad. La identidad que la mente construyó. La mayoría de las personas no vive desde su ser. Vive desde una imagen. Una colección de pensamientos sobre quienes creen ser. Una historia interna repetida tantas veces, que terminó pareciendo real. Esa historia necesita movimiento. Necesita atención externa. Necesita ser confirmada por otros. Es como un personaje que solo existe cuando alguien lo mira. Y cuando la persona queda sola, ese personaje comienza a desvanecerse. Pierde fuerza. Pierde forma. Deja de tener donde apoyarse.
Y eso genera miedo. Un miedo profundo. No al silencio, sino a la posibilidad de que la identidad construida no sea real. Pregúntate ahora con suavidad. ¿Quién eres cuando nadie te observa? ¿Quién eres cuando no estás cumpliendo ningún rol? Deja que estas preguntas se muevan en ti como una brisa lenta. No para responderlas, sino para sentir lo que abren. Las personas no pueden estar solas porque se han identificado completamente con el personaje. Con la voz interna que siempre habla. Con la historia que cuenta su importancia, su valor, su necesidad de ser vista. Pero tú, no eres esa historia. Nunca lo fuiste. Esa historia cambia según el día, según la emoción, según la situación. Tú, en cambio, permaneces. Eres la conciencia que observa todo ese movimiento. Cuando alguien no se da cuenta de esto, la soledad se vuelve un desierto. Un lugar donde no hay roles que interpretar. No hay público. No hay escenarios. Y la mente pregunta, aterrada, ¿quién soy sin todo eso? Muchas veces, ese es el verdadero miedo. No estar solo, sino no saber quién se es sin el ruido que llena la vida cotidiana. Pero este miedo encierra un regalo profundo. Porque justamente ahí, en ese instante en que la identidad empieza a desmoronarse, aparece la posibilidad de descubrir lo real. La gente ya no puede estar sola porque jamás se detuvo lo suficiente para conocer su esencia. Conocen sus ocupaciones, sus gustos, sus opiniones, sus historias pasadas, pero no conocen lo que está debajo de todo eso. La esencia no grita, no exige, no se impone, es silenciosa, es simple, es completa. Para poder sentirla, es necesario que caiga el ruido, que el personaje se relaje, que la mente deje de reclamar atención. Quiero que observes por un instante la forma en que muchas personas llenan su tiempo. No buscan descanso, buscan evitar el vacío. Ese pequeño espacio entre un estímulo y el siguiente. Ese instante breve donde algo profundo podría emerger. Y se apresuran a cubrirlo. Una notificación, una conversación, una imagen, un pensamiento. Cualquier cosa sirve, con tal de no mirar hacia adentro. Pero la verdadera transformación ocurre cuando dejas ese espacio libre. Cuando te permites estar sin nada que sostenerte. Cuando el personaje comienza a disolverse y no lo detienes. Pregúntate ahora, ¿qué queda cuando ya no hay historias que repetir? ¿Qué queda cuando la mente se queda sin palabras? Siente la amplitud de esa pregunta. Siente cómo apunta hacia un lugar profundo. Lo que queda es presencia. Lo que queda es ser. Lo que queda es lo que siempre fuiste antes de aprender a ser alguien. La incapacidad de estar solo, entonces, no es un defecto. Es una señal. Una señal de que la identidad construida está pidiendo descanso. De que algo dentro de ti desea volver a la simplicidad de existir sin esfuerzo. Y cuando comienzas a observar este proceso sin miedo, sin lucha, sin resistencia, algo hermoso ocurre. La soledad deja de ser un enemigo. Se convierte en un portal. En una puerta hacia tu verdadera naturaleza. En el silencio, puedes escuchar lo que el ruido siempre ocultó. Puedes sentir lo que estaba esperando ser sentido. Puedes ver lo que la prisa no permitía ver. Hay otro elemento silencioso que influye profundamente en la incapacidad de estar solo. El tiempo psicológico. No el tiempo del reloj, sino el tiempo creado por la mente. El tiempo que recuerda, imagina, anticipa. El tiempo que carga con historias pasadas y temores futuros. Cuando una persona está sola, este tiempo interior se vuelve más audible. Surgen recuerdos. Surgen expectativas. Surgen pensamientos sobre lo que podría haber sido o sobre lo que debería ocurrir. Y la mente, al enfrentarse a ese flujo, no sabe detenerlo. No sabe observarlo. Solo sabe seguirlo. Por eso, tantos huyen de la soledad. Porque en la soledad, el tiempo psicológico se activa con más fuerza. Y la persona confunde ese movimiento mental con su verdadera identidad. Pero tú, no eres ese tiempo. No eres ese recuerdo. No eres ese temor. Eres la conciencia que observa el surgir y desvanecerse de todos ellos.
Quiero que contemples esto con suavidad. Cuando estás con otros, el tiempo psicológico se debilita. Porque tu atención se dirige hacia afuera, hacia la conversación, hacia la actividad, hacia la presencia del otro. Pero cuando estás solo, ese movimiento interno vuelve a aparecer. Y si no sabes observarlo, te arrastra. Entonces, la soledad no parece un espacio. Parece una confrontación. Una confrontación con la historia que creías haber dejado atrás. Con los pensamientos que nunca fueron resueltos. Con emociones que estaban esperando un momento de quietud para poder salir a la superficie. Todo esto puede sentirse abrumador. No porque sea peligroso, sino porque no te enseñaron a permanecer presente mientras ocurre. La gente ya no puede estar sola porque vive atrapada entre el pasado y el futuro. Casi nunca está verdaderamente aquí. Casi nunca habita este instante. Y la soledad, en su naturaleza más pura, es justamente eso. Un encuentro con el ahora. Un retorno al presente. Pero si la mente teme el presente, buscará escapar. Buscará refugiarse en recuerdos o en fantasías. Buscará cualquier cosa que la distraiga del momento presente. Porque en el presente, la mente pierde su territorio. Pregúntate ahora, ¿qué ocurre en ti cuando no piensas en lo que fue, ni en lo que podría ser? ¿Qué queda cuando la carga del pasado y la tensión del futuro se disuelven aunque sea por un instante? Siente la simpleza de esa pregunta. Siente cómo apunta hacia algo que no puede describirse con palabras, pero sí experimentarse. Cuando una persona no está acostumbrada a vivir en el presente, la soledad se siente como un salto al vacío. Un vacío que no es real, pero que se percibe como tal porque la mente no encuentra dónde apoyarse. Por eso busca el ruido, la compañía, el movimiento. No porque los necesite para vivir, sino porque los necesita para sostener su identidad. Pero hay algo profundamente liberador que sucede cuando empiezas a notar este mecanismo. De repente, comprendes que el miedo no proviene de la soledad. Proviene del apego a la actividad mental. Y cuando ese apego comienza a suavizarse, cuando dejas de luchar contra lo que surge, la soledad se transforma. Deja de ser un lugar incómodo. Se convierte en un espacio luminoso. Se convierte en tu hogar. La gente ya no puede estar sola porque confundió la actividad mental con la vida. Porque creyó que el movimiento constante era sinónimo de existencia. Y olvidó la verdad más simple. Estás vivo incluso en la quietud. Estás completo incluso en el silencio. Estás pleno incluso sin nada que hacer. Quiero que te preguntes algo más, muy despacio. ¿Quién serías si dejaras de vivir en el tiempo psicológico? ¿Quién serías si por un instante soltaras la historia que te repites? ¿Qué queda cuando ya no estás corriendo detrás de nada? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas. Buscan abrir un espacio dentro de ti. Un espacio donde algo nuevo pueda revelarse. Hemos llegado a un punto importante del viaje. Aquí comienza la comprensión profunda de lo que significa realmente estar contigo mismo. Para comprender por qué la gente ya no puede estar sola, debemos mirar un fenómeno reciente. Un fenómeno que ha transformado la manera en que vivimos, pensamos y sentimos. La hiperconexión. Nunca antes en la historia de la humanidad hubo tanto acceso inmediato a otros seres humanos. Voces, mensajes, imágenes, opiniones, todo a un solo movimiento del dedo. Y aunque este acceso parece una forma de cercanía, en realidad ha creado una distancia profunda entre cada persona y su propio ser. Porque cuando estás constantemente expuesto a la voz del mundo, pierdes la capacidad de escuchar tu propia voz. La gente ya no puede estar sola porque nunca estuvo más acompañada de ruido. Y, paradójicamente, nunca estuvo más desconectada de sí misma. Observa por un instante cómo funciona la vida hoy. Cada silencio es interrumpido por una notificación. Cada pausa se llena con una pantalla. Cada momento libre es ocupado por un estímulo. No hay espacio para el vacío. No hay espacio para la quietud. No hay espacio para el encuentro interno. El ruido externo se volvió una sombra que acompaña a la persona a todas partes. Y cuando ese ruido desaparece, aunque sea por un instante, la mente entra en pánico. Busca recuperarlo.
Busca volver a la distracción. Porque ya no sabe quién es sin él. Quiero que observes algo con sinceridad. Las personas revisan su teléfono no por necesidad, sino por hábito, por impulso, por miedo a quedarse a solas con lo que podrían sentir si no lo revisan. La hiperconexión ha debilitado la conexión con uno mismo. Y sin esa conexión interna, la soledad se siente como un desierto, como un lugar inhóspito, como un territorio desconocido. Pero no es la soledad lo que duele. Lo que duele es la incapacidad de habitarse. La gente ya no puede estar sola porque ha perdido el arte de estar presente. Se acostumbró a dividir su atención entre múltiples estímulos. Y cuando intenta concentrarla en sí misma, se siente incómoda. La hiperconexión ha creado una ilusión. La ilusión de que el contacto constante con otros llena el vacío interno. Pero ese vacío no se llena desde afuera. Nunca se llenó desde afuera. Es un vacío que solo se disuelve cuando te encuentras contigo. Pregúntate ahora, ¿qué sientes cuando te quedas sin estímulos? ¿Qué aparece cuando no hay nada que te distraiga? Estas preguntas revelan algo importante. La hiperconexión ha generado un miedo nuevo, un miedo a uno mismo. Cuando la atención se dirige hacia afuera de forma continua, la persona olvida cómo dirigirla hacia adentro. Y cuando intenta hacerlo, no encuentra claridad. Encuentra confusión. Pero esa confusión no es un error. Es el punto de partida. Es el primer paso para recordar quién eres sin el ruido del mundo. Quiero que imagines por un instante a alguien que nunca ha oído el sonido de su propia voz interna. Alguien que ha vivido ocupado escuchando a todos menos a sí mismo. Cuando esa persona se queda sola, no sabe qué hacer. No sabe cómo se siente. No sabe qué desea. No sabe qué necesita. Porque jamás aprendió a escucharse. La hiperconexión ha creado un hábito que debilita profundamente la autonomía emocional. La persona ya no se pregunta, ¿qué siento? Sino, ¿qué está sintiendo el mundo? ¿Qué están diciendo los demás? ¿Qué debería sentir según lo que veo afuera? Y así, el ser verdadero queda oculto. La incapacidad de estar solo surge cuando la vida interior se vuelve un territorio extraño. Un lugar al que no se está acostumbrado a entrar. Pero aquí hay algo importante. Ese territorio interno no está vacío. Solo está sin explorar. Y la soledad es la puerta que te permite entrar. Quiero que contemples esto con calma. En un mundo donde todos miran hacia afuera, mirar hacia adentro se convierte en un acto revolucionario. Un acto de valentía. Un acto de encuentro. Estamos acercándonos a un punto aún más profundo. Hay un aspecto esencial que pocas veces se menciona cuando se habla de la soledad. La relación entre estar solo y el amor. No el amor romántico. No el amor que depende de otro. Sino el amor que existe como una cualidad natural del ser. El amor que surge cuando uno puede habitarse sin rechazo. Sin juicio. Sin huida. La gente ya no puede estar sola porque, en su interior, nunca aprendió a sostenerse con amor. Nunca aprendió a acompañarse. Nunca aprendió a ser su propia compañía. Si desde pequeños hubiéramos sido enseñados a mirar hacia adentro con suavidad. Si nos hubieran mostrado que el silencio interno no es un enemigo sino un amigo. Hoy la soledad sería un regalo, no un temor. Pero muchos crecieron con la idea de que el valor viene de afuera. Que el amor viene de afuera. Que la aprobación viene de afuera. Y cuando ese afuera desaparece, aunque sea un instante, la mente no sabe cómo sostenerse. Por eso la soledad duele. No por la soledad misma, sino porque revela una falta de amor propio que ha permanecido oculta. Quiero que observes algo muy simple. Cuando alguien se ama de verdad, puede estar solo sin sentirse vacío. La soledad se vuelve un espacio nutritivo. Se vuelve un momento de descanso, de claridad, de encuentro. Pero cuando alguien no sabe amarse, la soledad se siente como abandono, como ausencia, como falta. Y la mente interpreta esa falta como un peligro. Entonces busca a alguien, a cualquiera, para no sentirla. La gente ya no puede estar sola porque no ha aprendido a estar consigo misma de la misma manera en que espera estar con otro. Con comprensión, con paciencia,
con presencia. Quiero que te preguntes, con suavidad, ¿cómo te tratas cuando estás solo? ¿Te acompañas? ¿O te juzgas? ¿Te escuchas? ¿O te exiges? ¿Te das espacio? ¿O intentas llenarte de ruido para no sentir? Estas preguntas revelan una verdad profunda. La soledad no es el problema. El problema es la relación que tienes contigo dentro de la soledad. La mayoría de las personas busca amor afuera sin darse cuenta de que ese amor no puede sostenerse si antes no es encontrado adentro. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y nadie puede recibir plenamente lo que no sabe reconocer en sí mismo. Quiero que imagines a una persona que se trata con amabilidad interna, que sabe escucharse, que no huye de sus emociones, que no se abandona cuando surge el silencio. Esa persona no teme la soledad, no la evita, la honra, porque entiende que la soledad le permite volver a sí misma, le permite descansar de los roles, le permite recordar su esencia. Pero cuando alguien no tiene ese vínculo interno, la soledad se vive como un castigo, y ese castigo se vuelve intolerable. La gente ya no puede estar sola porque confundió estar solo con estar desamado. Pero son cosas distintas, completamente distintas. Puedes estar solo y profundamente acompañado. Acompañado por tu ser más verdadero, por tu presencia, por tu claridad. Y puedes estar rodeado de personas, y aún así sentirte profundamente solo. Esa es la soledad del que no se conoce. La soledad del que se desconectó de sí mismo. Quiero que contemples esto con sinceridad. Tal vez la soledad que temes no es la ausencia de otros, sino la ausencia de tu propio amor. Y aquí surge otra pregunta, una que abre un espacio aún más profundo. ¿Qué pasaría si aprendieras a estar contigo como estarías con alguien a quien amas? ¿Qué pasaría si te miraras a ti mismo con la suavidad que reservas para otros? ¿Qué pasaría si descubrieras que dentro de ti hay un amor que no depende de nada? Siente estas preguntas. Déjalas caer en tu interior como gotas que generan ondas silenciosas. La incapacidad de estar solo es una oportunidad. Una invitación a descubrir el amor que siempre estuvo en ti, pero que nunca tuvo el espacio para revelarse. Para comprender aún más por qué la soledad se ha vuelto tan difícil, debemos entrar ahora en un territorio silencioso. El territorio del miedo. No un miedo evidente, no un miedo que se expresa con gritos o con temblores, sino un miedo sutil, casi invisible. Un miedo que vive escondido detrás de todas las distracciones. Un miedo que se disfraza de necesidad, de urgencia, de compañía. La gente ya no puede estar sola porque, en lo más profundo, teme encontrarse con ese miedo. Un miedo que no busca destruirte, pero que te pide atención. Y la mente, para evitarlo, construye muros de ruido. Quiero que observes algo importante. Cuando estás completamente ocupado, no hay espacio para que el miedo aparezca. La mente se siente a salvo mientras tiene algo que hacer, algo que perseguir, algo que evitar. Pero en la soledad, el movimiento exterior se detiene. Y lo que fue ignorado durante años comienza a mostrarse. Ese momento puede sentirse incómodo. Puede sentirse extraño. Como si la vida, de repente, te pusiera frente a ti mismo sin filtros. Y entonces surge el miedo. No el miedo al silencio, sino el miedo a no saber quién eres más allá de tu historia, más allá de tus roles, más allá de lo que otros piensan de ti. La soledad confronta a la persona con lo que no fue mirado. Y lo que no fue mirado, a veces duele. Pero ese dolor es solo un mensajero. Un mensajero que dice: mira aquí. Aquí hay algo que pide ser sanado. Algo que pide ser comprendido. La gente ya no puede estar sola porque la mente cree que, al quedarse en silencio, perderá el control. Y, de alguna forma, es cierto. Pero lo que pierde no es control real. Lo que pierde es la ilusión de control. Quiero que te preguntes esto, suavemente. ¿Qué temes que aparezca en el silencio? ¿Qué parte de ti intenta evitar la soledad? ¿A qué emoción le has cerrado la puerta durante tanto tiempo? Permite que estas preguntas abran un espacio dentro de ti. Un espacio de honestidad. Un espacio donde puedas mirarte sin miedo. El miedo a la soledad es, en realidad, el miedo a sentir.
a sentir lo que ha estado esperando en tu interior desde hace mucho tiempo. Emociones que no pudieron ser expresadas. Heridas que no tuvieron escucha. Dolores que no encontraron un lugar seguro para mostrarse. La soledad ofrece ese lugar seguro. Pero la mente cree que sentirse vulnerable es peligroso. Entonces huye. Y en esa huida, la persona se desconecta de sí misma. Se desconecta de su verdad. Se desconecta de su luz. El miedo, cuando no se mira, gobierna. Pero cuando se ilumina con presencia, se disuelve. La gente ya no puede estar sola porque nunca aprendió a estar presente frente al miedo sin identificarse con él. Creen que el miedo dice la verdad. Creen que el miedo es un enemigo. Pero el miedo solo es una señal. Una señal de que algo dentro de ti está listo para transformarse. Quiero que imagines por un momento la siguiente escena. Estás sentado en silencio. No hay pantallas. No hay voces. No hay nada que hacer. Solo estás tú. Y de pronto, sientes un nudo interno. Una incomodidad. Una sensación que pide tu atención. Ese nudo no está ahí para lastimarte. Está ahí para liberarte. Es tu ser diciéndote: ya es tiempo. Mírame. Escúchame. Acompáñame. El miedo no es una barrera. Es una puerta. Una puerta que muchos nunca cruzan porque creen que detrás hay oscuridad. Pero detrás siempre hay claridad. Siempre hay libertad. Siempre hay verdad. La incapacidad de estar solo nace cuando la persona se aleja tanto de sí misma que cualquier intento de regresar parece peligroso. Pero ese peligro es imaginario. Es la mente defendiendo sus hábitos, defendiendo su comodidad, defendiendo su historia. Cuando te atreves a mirar hacia adentro, el miedo pierde fuerza. Se vuelve transparente. Se vuelve simple. Se vuelve humano. Y algo profundo ocurre. Descubres que puedes sostenerte. Que puedes acompañarte. Que puedes estar solo, sin estar abandonado. Porque la verdadera compañía empieza dentro. Para comprender por completo este viaje hacia la soledad, debemos mirar un hecho que pocas veces se reconoce. La soledad, cuando se comprende, no es un obstáculo. Es una fuerza. Una fuerza suave, pero firme. Una fuerza silenciosa, pero transformadora. Una fuerza que te devuelve a ti. La gente ya no puede estar sola porque olvidó que la soledad no es ausencia. La soledad es presencia. La soledad es espacio. La soledad es claridad. Pero para sentir eso, es necesario mirar la soledad con otros ojos. No como un castigo, sino como un territorio sagrado. Un territorio donde la mente deja de correr y el ser puede respirar. Quiero que contemples esto. Todo lo verdaderamente profundo nace en la soledad. La creatividad nace en la soledad. La intuición se escucha en la soledad. La claridad aparece en la soledad. El autoconocimiento florece en la soledad. Pero hoy, la gente vive rodeada de estímulos. Y la creatividad se apaga. La intuición se debilita. La claridad se nubla. El autoconocimiento se pierde. No porque esas cualidades hayan desaparecido, sino porque quedaron enterradas bajo una vida demasiado llena y demasiado vacía al mismo tiempo. La soledad es como un jardín interno. Un jardín que necesita silencio para florecer. Pero si nunca te detienes, si nunca escuchas, si nunca entras dentro, ese jardín permanece cerrado. La gente ya no puede estar sola porque no entiende que la soledad es la puerta hacia su profundidad. Creen que estar acompañado es sinónimo de bienestar. Pero puedes estar acompañado y sentirte perdido. Puedes estar rodeado de personas y sentirte lejos de ti mismo. Quiero que te preguntes esto con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste a solas contigo, verdaderamente contigo? ¿No haciendo algo? ¿No entreteniéndote? ¿No pensando en alguien más? Solo contigo. Tal vez descubras que hace mucho tiempo. Tal vez descubras que casi nunca. Tal vez descubras que incluso cuando has estado solo físicamente, tu mente estaba acompañada de ruido constante. La soledad verdadera es más que la ausencia de otros. Es la ausencia de distracción interna.
Es la ausencia de juicio. Es la ausencia de huida. Es estar contigo de manera completa. Y cuando eso ocurre, algo cambia. No de manera dramática. No de manera espectacular. Cambia de manera profunda. Silenciosa. Natural. Te vuelves más claro. Más auténtico. Más libre. Porque ya no dependes tanto del mundo externo para sentirte real. Quiero que imagines lo siguiente. Un lago agitado por el viento jamás refleja el cielo. Las ondas distorsionan todo. Pero cuando el viento se detiene, la superficie se vuelve nítida. Y el cielo se ve en ella sin esfuerzo. La soledad es ese viento que se detiene. Es la pausa que le permite a tu ser reflejarse con claridad. La gente ya no puede estar sola porque su lago interior siempre está agitado. Siempre en movimiento. Siempre buscando algo afuera. Pero cuando el movimiento cesa, cuando el ruido interno y externo se disuelve por un momento, surge un reflejo inesperado. Tú. El verdadero tú. El tú que no depende de estímulos. El tú que existe antes de cualquier pensamiento. El tú que no necesita demostrarse nada. Ese es el regalo oculto de la soledad. La soledad es el terreno donde nace la fortaleza interior. La soledad es el espacio donde puedes ver quién eres sin adornos. La soledad revela tu autenticidad. Revela tu verdad. Revela tu libertad. Pero para poder recibir ese regalo, primero debes dejar de luchar contra la soledad. Dejar de etiquetarla como enemiga. Dejar de verla como un vacío que debe llenarse. Quiero que te preguntes, ¿qué ocurriría en tu vida si, en lugar de temer la soledad, la abrazaras? ¿Qué ocurriría si dejaras de correr y simplemente te quedaras contigo? ¿Qué descubrirías? ¿Qué parte de ti se revelaría? Estas preguntas abren un espacio de transformación. Un espacio que solo puede explorarse desde la quietud interna. Para seguir avanzando en este viaje, es necesario distinguir algo que la mente suele confundir. La diferencia entre estar solo y sentirse solo. Son dos experiencias completamente distintas. Una pertenece al ser. La otra pertenece al ego. Una es natural. La otra es construida. Una es fuente de claridad. La otra es fuente de sufrimiento. La gente ya no puede estar sola porque mezcló ambas experiencias en una sola palabra. Y al mezclarlas, comenzaron a temer lo que en realidad podría liberarles. Quiero que contemples esto con suavidad. Estar solo es un hecho. Es una situación externa. Simple. Neutral. Un momento en el que no hay otra presencia física alrededor. Pero sentirse solo. Eso es una interpretación interna. Una percepción creada por la mente. Una sensación que no depende de la realidad, sino del significado que le das a esa realidad. Puedes estar rodeado de personas y sentirte profundamente solo. Puedes estar en completa soledad física y no sentir ninguna carencia. La diferencia no está en lo que ocurre afuera, sino en la relación que tienes contigo adentro. ¿Por qué ocurre esto? Porque sentirse solo es una emoción que surge cuando la persona se ha desconectado de sí misma. Cuando no sabe acompañarse. Cuando busca afuera la presencia que solo puede encontrar dentro. El ego siente soledad. El ser nunca la siente. Cuando estás identificado con la mente, la soledad se percibe como abandono. Cuando estás en contacto con tu ser, la soledad se percibe como hogar. Quiero que te preguntes ahora, ¿de qué tipo es tu soledad? ¿Es una soledad que te amenaza? ¿O una soledad que te revela? La gente ya no puede estar sola porque la soledad activa la sensación de vacío interno. Un vacío que no es real, sino una desconexión temporal de tu propia presencia. Cuando no estás conectado contigo, te sientes solo incluso cuando estás acompañado. Porque ninguna presencia externa puede sustituir la presencia interna. La soledad no es el problema. El problema es la desconexión del ser. Mira esto con claridad. Cuando alguien está en contacto consigo, puede estar solo durante horas, días, incluso semanas. Y sentir una profunda completitud. No porque no ame a los demás, sino porque no depende de ellos para sentirse real. Pero cuando alguien está desconectado de sí mismo,
Incluso unos minutos de soledad le generan ansiedad. Y busca cualquier distracción para evitar el encuentro interior. En realidad, no huye de la soledad. Huye de la ausencia de sí mismo. Quiero que te preguntes otra cosa, con suavidad. ¿Quién eres cuando desaparece la necesidad de buscar afuera lo que no encuentras dentro? ¿Quién eres cuando descubres que no estás solo? Porque te tienes a ti. Estas preguntas no buscan respuestas rápidas. Buscan abrir tu percepción. Cuando begins a ver la diferencia entre estar solo y sentirse solo, algo fundamental cambia. Dejas de luchar contra la soledad física. Y comienzas a sanar la soledad emocional. La soledad que proviene de la desconexión interior. Porque la soledad física puede ser un regalo. Un espacio de descanso. Un lugar donde tu energía se renueva. Un lugar donde puedes escucharte sin interrupciones. Pero la soledad emocional es un llamado. Un llamado profundo que dice: vuelve a ti. No te dejes fuera de tu propia vida. Lo hermoso es que ambas cosas pueden coexistir y transformarse. La soledad física puede ayudarte a sanar la soledad emocional. Porque cuando te quedas contigo, aunque al principio duela, comienzas a reencontrarte. Comienzas a reconocerte. Comienzas a sentir esa presencia interna que siempre estuvo ahí, esperando tu regreso. La gente ya no puede estar sola porque no ha aprendido a distinguir entre la realidad y la interpretación. Entre el silencio externo y el vacío interno. Entre la presencia y el abandono. Si puedes sentir esta verdad, aunque sea un instante, verás que la soledad no es una enemiga. Es una maestra. Es una guía. Es un puente hacia tu interior. Y ahora, vamos a entrar en una comprensión aún más profunda. ¿Por qué la soledad se siente tan dura en la modernidad? ¿Qué ha cambiado en la manera en que vivimos, que hace que la mente reaccione con tanta intensidad al silencio? Hay algo en la vida moderna que ha intensificado la dificultad de estar solo. La velocidad. Todo se mueve rápido. Los días se llenan sin espacio. Las horas se consumen en tareas, pantallas, compromisos, distracciones. Y en medio de esa velocidad, algo profundo se pierde. La capacidad de pausa. La capacidad de escuchar. La capacidad de sentir el momento tal como es. La gente ya no puede estar sola porque vive en un ritmo que nunca se detiene. Y cuando el cuerpo finalmente descansa, la mente sigue corriendo. Corriendo hacia lo próximo. Corriendo hacia lo que falta. Corriendo hacia lo que teme. La aceleración de la vida ha creado un hábito. El hábito de evitar cualquier quietud. Y la soledad, en su esencia, es quietud. Es un descanso del mundo. Un reposo de los estímulos. Un retorno a lo interno. Pero cuando has vivido años sin detenerte, la pausa se siente extraña. Se siente incómoda. Se siente como si algo estuviera mal. No está mal. Solo está olvidado. El ser humano está hecho para alternar entre movimiento y quietud. Entre acción y contemplación. Entre el mundo externo y el mundo interno. Pero hoy, la balanza está rota. Todo es movimiento. Todo es acción. Todo es hacia afuera. Y cuando falta ese equilibrio, la soledad se vuelve difícil porque te muestra la otra mitad que dejaste atrás. Quiero que observes algo con sinceridad. Los momentos más claros de tu vida, esos en los que algo profundo se reveló, no ocurrieron en medio del ruido. Ocurrieron en un instante de pausa. En un instante de presencia. En un instante en el que estabas más cerca de ti. La vida moderna quiere llenar todos esos instantes. Quiere que nunca te quedes quieto. Quiere que nunca observes tu interior. Quiere que siempre te mantengas moviéndote, como si moverte fuera sinónimo de vivir. Pero vivir no es lo mismo que moverse. Y moverse no es lo mismo que estar presente. La gente ya no puede estar sola porque confundió actividad con propósito. Y olvidó que la verdadera comprensión surge cuando no estás intentando comprender nada. Cuando simplemente estás. Quiero que te preguntes ahora. ¿Qué parte de ti ha sido silenciada por la velocidad de tu vida? ¿Qué verdad interna no ha tenido espacio para aparecer? ¿Qué estás perdiendo cada vez que buscas llenarte para no estar solo? Siente la amplitud de estas preguntas. Siente la profundidad que abren.
La soledad es necesaria. Es el contrapunto de la vida exterior. Es la mitad que equilibra, que limpia, que restaura. La gente ya no puede estar sola porque vive demasiado afuera. Y la soledad te devuelve adentro. Y ese retorno puede sentirse como un shock. Pero es un retorno necesario. Porque sin ese regreso, te pierdes. Te desconectas de la fuente. Te vuelves extraño para ti mismo. Pero al aceptar la soledad, suavemente, sin lucha, algo vuelve a alinearse. Vuelve la claridad. Vuelve la calma. Vuelve la presencia. Y de pronto, estar contigo deja de ser un desafío. Se convierte en una bendición. La soledad no está aquí para separarte del mundo. Está aquí para devolverte a ti mismo. Ahora, haz una pausa por un instante. Deja que esta comprensión se asiente en ti, como un eco suave. Porque estamos llegando al final de este encuentro. Y quiero que este cierre sea una semilla que puedas llevar contigo. Escucha esto. Muy despacio. El miedo a la soledad no es miedo a estar solo. Es miedo a encontrarte. Esa es la verdad que el silencio revela. Cuando comprendes esto, todo se vuelve más simple. Estar solo ya no es una amenaza. Es un recordatorio. Una oportunidad para regresar a lo esencial. A lo que eres cuando todo lo innecesario cae. Y la explicación es esta, en su forma más simple. No necesitas huir de la soledad. Necesitas aprender a habitarte. Cuando puedes acompañarte sin miedo, sin juicio, sin expectativas. La soledad se transforma. Se vuelve compañía. Se vuelve claridad. Se vuelve libertad. Y ahora, una última reflexión para ti. ¿Qué podría cambiar en tu vida si, en lugar de evitar la soledad, la abrazaras como un maestro? ¿Qué descubrirías? ¿Qué parte de ti despertaría? Permite que esta pregunta quede abierta. Permite que te acompañe más allá de este vídeo. Porque quizá, solo quizá, ese descubrimiento transforme la manera en que te relacionas contigo y con el mundo. Si estas palabras resonaron en ti, si algo se movió, aunque sea un poco, si sentiste un llamado suave hacia adentro, te invito, sin prisa y sin presión, a suscribirte al canal, para que sigamos explorando juntos en el próximo encuentro. Aquí estaré, cuando tú estés listo.